Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo estoy muy contenta de estar acá porque llevaba ya 2 semanas sin grabar con el tema de los parciales, con el tema de, bueno, ahora vienen los finales, pero para los finales no me va a pasar. Pero con los parciales sí se me juntaban, entonces bueno, tuve que adelantar el video pasado. Así que bueno, nada, estoy re contenta de nuevamente haber terminado con los parciales más que nada y ahora estar lista para empezar a grabar. Bueno, estamos probando una luz nueva, que en realidad no es que la luz sea nueva, es que se me ocurrió prenderla, así que vamos a ver cómo funciona. Tengo todos los perros ladrando en este momento, pero no mis perros, los perros del barrio ladrando en este momento porque, no sé, llegó un pariente del vecino. Cuestión, que con el tema de la luz se hacía mucho reflejo con los anteojos y no se podía ver este hermoso maquillaje, que para darme lo hecho en 2 minutos es un montón. Así que, bueno, vamos a estar probando así. Si se me van un poco los ojitos es porque no veo nada, sepan disculpar. Bueno. Cuestión, según han podido ver seguramente en el título de este video, hoy les voy a estar presentando un clásico de terror que es ni más ni menos que Frankenstein. Ay, me ubica acá. Bueno, es Frankenstein o también creo que el subtítulo que tenía era el moderno Prometeo. Frankenstein de Mary Shelley es una novela que ha sido catalogada como la primera novela de ciencia ficción de la historia y se escribe o es escrita por Mary Shelley, que era en su momento, si mal no recuerdo, una adolescente, porque creo que tenía alrededor de 19-20 años. Así que bueno, de paso es un poco refrescante porque les traigo una mujer que creo que hace ya un par de videos que no traía una escritora mujer. Así que, Frankenstein. Claramente el terror y la ciencia ficción me gusta mucho y este clásico trae las dos cosas. Así que empezamos porque al ser un clásico hay muchas cosas, seguramente ideas preconcebidas que tenemos del libro y que bueno, vamos a ver si es cierto o no ahora que se los voy a contar. Bien, nuestro libro comienza con el relato del capitán Walton. Walton va a ser nuestro narrador cuando comenzamos con la lectura de este libro y era un señor que tenía ganas de ser aventurero. Al parecer Walton era una persona que tenía plata y que lo único que se le había ocurrido hacer con su vida era gastársela explorando hacia los hielos del norte, ¿no? Entonces él inicia con su aventura, se busca los marines más malos, el barco más resistente, se llena de comida y marchan hacia el sur, digo, hacia el norte, hacia el sur. Perdón. No, estoy desvariando tan temprano. Y marchan hacia el norte. Mientras van en esta travesía, claramente a medida que van yendo cada vez más y más hacia el polo, se empieza a ver muchísimo más, ¿cómo se llama esto? Empiezan a encontrarse con icebergs, con mucho hielo y cada vez se les dificulta cada vez más ir metiéndose entre las masas de hielo, porque a medida que ellos van pasando o se van rompiendo o se van derritiendo, pero incluso en ese deshielo que les permite avanzar les puede pegar algún tipo de punta y que el barco zozobre. Entonces van con muchísimo cuidado, hace muchísimo frío y en una de esas que van ya digamos en la parte como más cruel del viaje, ven que pasa como un trineo, un trineo tirado por perros que va pasando para allá y que les llama muchísimo la atención porque a pesar de la distancia se puede ver perfectamente la silueta de una persona, o sea que debe ser una persona muy alta, muy robusta, porque lo pueden definir perfectamente. Bueno, dicen qué raro por estos lugares porque ya hace bastante tiempo que han perdido asentamientos humanos. Bueno, qué sé yo, si se muere congelado seguro que lo vamos a encontrar más adelante, dice Walton, y siguen en su travesía, porque Walton es del típico que tiene plata pero quiere ser aventurero, ¿viste? Es un hippie con osde. Entonces él está metido con que tiene que poder llegar hasta lo más lejos que ha podido llegar cualquier persona para descubrir nuevas rutas, no sé, hacia la India, porque era medio Cristóbal Colón el tipo. Cuestión, que ellos siguen avanzando hasta que en un momento quedan parados casualmente porque estaban metidos en el hielo y esa parte todavía no se había deshielado y ven a una personita, a otra persona también en un trineo preguntando indicaciones de si habían visto algún otro trineo también yendo más adelante. Walton súper interesado, que aparte estaba medio aburrido de la tripulación de marinos porque dicen la verdad que no son muy simpáticos, no son muy comunicadores, me estoy pegando un embolete tremendo, cuando ve que este señor habla encima el mismo idioma que él, que creo que es inglés y o se comunican por francés, lo hace subir. Este señor se presenta como Victor Frankenstein y les dice que
que no hace falta él que lo suban, no necesita ningún tipo, digamos, de auxilio. Lo que él quiere saber es si vieron a alguien yendo hacia allá, porque él va detrás de esa persona. Les dicen que sí, pero que casualmente ellos también van hacia el norte. Entonces por eso, solamente por eso, Víctor Frankenstein se queda con ellos. Cuestión que Víctor Frankenstein al principio no le comentaba mucho a Walton de qué estaba haciendo, a quién estaba persiguiendo, no le dice nada, pero empiezan a entablar una amistad que al final termina haciendo que Frankenstein les cuente parte de su historia. Entonces ahora empieza a narrar Frankenstein qué le pasó en la vida, quién es, y qué hechos éticos y estéticos ha hecho en la vida. ¿Qué actos éticos y estéticos has tenido? Qué buen meme. Cuestión. Frankenstein era de Ginebra, que si mal no recuerdo es de Suiza, y si no es de Suiza es de Suecia. Acá lo va a estar poniendo en alguna parte nuestro queridísimo editor. Y también era el hijo de una familia acomodada, tenía a su padre, a su madre, tenía 2 hermanos más pequeños, él era el hermano mayor, y el que le seguían era Ernest, y después venía William. Y a su vez también había sido criado junto con una prima lejana que era Elizabeth, con la cual su familia tenía la intención de que eventualmente se casaran. Elizabeth era huérfana, entonces había sido criado junto con los otros hijos y tenía más o menos la misma edad que Víctor. Cuestión que Víctor siempre había sido muy lector, siempre había tenido mucha sed de conocimiento, pero no muy institucionalizado, que digamos, y por la época se ve que era lo normal. Cuestión que cuando llega, digamos, al final de sus instrucciones básicas, a él le proponen ir a la universidad y él estaba súper contento, que quería ir a la universidad, pero había estado leyendo autores un poco tal vez medios místicos ya. Mencionan ahí unos autores que la verdad yo no los logro reconocer, pero como que si bien ellos habían empezado, digamos, a adentrarse en el conocimiento de los fenómenos naturales, eran medio fantasiosos con algunas cosas, pero esto él no lo supo hasta que fue a la universidad. Antes de ir a la universidad, él, digamos, su viaje a la universidad, mejor dicho, se había demorado unos meses porque en ese tiempo su madre se había enfermado y había fallecido. Entonces como que Víctor empieza, digamos, sus estudios universitarios ya con esta cosa en el corazón, o querer saber qué pasa con la muerte o por qué la gente se muere, básicamente, digamos, muy ya metido en este fenómeno de poder entender acabadamente la vida y el fenómeno de la muerte, específicamente por qué al final de la vida te tenés que morir, básicamente. Cuestión que él quería ir a la universidad junto con un amigo que era Henry Clerval, pero al final Henry no puede ir en esa oportunidad porque el padre era comerciante, entonces le decía, ¿para qué necesitas saber tanto si en realidad lo único que tenés que saber es sumar y restar? Entonces no lo había podido convencer, por lo que Víctor va solito, es decir, sin su familia, sin sus amigos, con la madre ya fallecida, a estudiar a la universidad. Cuando llega a la universidad se da cuenta de que, mejor dicho, a través de sus profesores se da cuenta de que los lectores, los escritores, los autores, mejor dicho, con los que había estado estudiando, era gente que ya había quedado como súper atrás científicamente. De hecho, hasta en algún punto se les reclamaba si eran científicos, por lo que iba a tener que empezar a estudiar, digamos, de cero un montón de otras materias. Pero esto mucho a él no le gustó, hasta que, bueno, nada, empezó a leer y se empezó a dar cuenta que sí, que efectivamente los autores que él había idolatrado en su momento quedaban medios ahí como a deber. Cuestión que se empieza a interiorizar con un montón de cosas. De hecho, incluso en lo que es química avanza muchísimo y en la universidad logra hacer mejoras en el equipamiento químico. Entonces, claro, lo que empezó a ver es que tenía muchos avances. Y siempre con esta idea de qué pasa, por qué hay que permitir o por qué tenemos que llegar a que el cuerpo se corrompa, llegar a este punto donde casualmente fallecemos porque tenemos enfermedades y ese tipo de cosas. Él va avanzando muchísimo, digamos, hasta niveles insospechados de la cuestión. Entonces, es ahí donde empieza a cranear esta posibilidad de ver si efectivamente sus conocimientos son tan avanzados, si realmente sus conocimientos han llegado donde él cree que ha llegado, que puede hacer. ¿Qué tal si crea vida? Y ese es el principio, digamos, de todas las desgracias que le van a pasar a Víctor a partir de este momento, porque él, después de 2 años de universidad, de haber estudiado, de haber averiguado un montón, empieza a juntar los materiales para hacer esta especie de hombre de barro al cual le va a insuflar vida. Recordemos que en esta época es una época como medio victoriana, en donde el fenómeno de la electricidad recién se estaba empezando a conocer, no solamente en cuanto a iluminar, sino también todas las demás variantes. Entonces, en principio parece ser que la construcción de este ser se hace a través de
algo o algún implemento eléctrico que Víctor crea. Sobre esto el autor, la autora, no nos da demasiada información, pero al cabo de un tiempo que el tipo va súper encaminado en que lo quiere hacer, empieza, digamos, a asaltar los laboratorios y las morgues y los cementerios, por supuesto, para armar su muñequito de trapo, básicamente. Entonces él empieza ahí a tejer, a coser acá, qué sé yo, y él en principio comenta que él había elegido partes que eran partes bellas de los cuerpos, o sea, él en ningún momento arma un monigote feo a propósito, pero claro, él porque iba súper metido con esto de conseguirlo, entonces ni siquiera toma, y él dice, tampoco había tomado conciencia ni de lo que estaba haciendo, era como una cosa febril en donde él iba trabajando, poniendo acá la cabeza, acá la pierna, acá el coso, y cosiendo, y qué sé yo, y poniendo los otros elementos químicos que tenían que poner para que todo funcionara, hasta que una noche, al cabo de varios meses de trabajo, logra darle vida a ese ser. Pero en ese mismo instante en que lo hace, el problema es que él se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces dice, ¿qué he hecho? ¿Realmente? ¿Qué he hecho? Y queda tan perturbado por la obra que ni siquiera se para a esperar a ver cómo reacciona ese ser que había creado de repente de la nada, sino que lo que hace es agarrar e irse del laboratorio. Era re dramático, Víctor. Bueno, se va del laboratorio y anda por ahí, digamos, dando vueltas un par de días hasta que vuelve a su casa, vuelve al estudio y se da cuenta de que el monstruo no está. Y el tipo dice, bueno, él, claro, como venía con muchos días sin dormir, ya venía medio piradito, porque la verdad que hay que tener ganas de hacer una persona, agarra y dice, digamos, elige creer que el monstruo se ha ido por sus propios medios, de que probablemente, no sé, con temor también se haya alejado de la civilización, y elige también creer en algún punto que tal vez él no lo hizo, que tal vez él no lo creó, que tal vez no pasó. Entonces se deja, digamos, llevar un poco por esto, pero ¿qué pasa? Claro, esa contradicción claramente no era tal, o sea, muy en el fondo él sí sabía de que algo había creado, entonces le da una fiebre tremenda que lo deja delirando durante meses en la cama. Una salud perra tenía ese pobre cristiano, y ¿qué había pasado? Para fortuna de él, que había aparecido Henry a estudiar con él porque lo había podido convencer al padre de estudiar. Entonces durante todos esos meses que él está convaleciente, él lo cuida, y también la charla, digamos, a la familia por carta, cuestión de poder irlo cuidando sin que la familia se preocupe demasiado. Pero la familia ya sabía que algo estaba pasando porque el tipo pasaban meses y no escribía una carta, entonces se ve que estaba bastante grave. Al cabo de estos meses que Víctor como que vuelve a la vida un poco, el amigo está súper contento y le dice, bueno, mira, te voy a poner más contento todavía. Mira esta carta que ha llegado de tu familia, todavía no la había abierto, así que está dirigida a vos. Y cuando él abre la carta se encuentra con que no hay buenas noticias, sino que le dicen que a William, el hermano más pequeño, lo han asesinado. Encima el más chiquito, que creo que tenía 5 o 7 años, muy pequeñito, y que no saben, bueno, en el momento todavía no saben quién es, pero saben que lo han, y que tenía todas las manos acá marcadas. Entonces el tipo Víctor está que se quiere morir porque dice, yo que me estoy levantando de esta convalecencia para que de repente me entere de estas cosas. No, Víctor no quería saber nada con nada, pero finalmente junto con Henry agarran y vuelven a su casa. Bueno, cuando vuelven a la casa, Víctor se entera que al parecer al niño lo habían matado porque justo Elizabeth estaba destrozada, o sea, su prima estaba que se moría porque ella decía que lo había matado. ¿Por qué? Porque el día en que pasan los eventos, ella, el niño, mejor dicho, quería llevar como un relicario que tenía la foto de la madre. Ella le había dicho que no, y al final había estado tan pesado el nene que se lo puso. ¿Qué pasó? Después de que lo encuentran yaciendo a la criatura, se dan cuenta de que el relicario se lo habían sacado. Entonces Elizabeth se sentía mortalmente culpable porque decía, lo maté yo, porque si yo no lo hubiese dejado que se lo pusieran, no se lo habrían querido robar. Pero lo cierto es que al niño lo habían matado. Mientras Víctor llega, terminan encontrándose con que la persona a la que están por culpar y enjuiciar por eso es a Justine, que era una criada que ellos habían tenido de toda la vida, que era prácticamente
amiga, hermana de Elizabeth, y al parecer ella tenía el relicario entre sus cosas. Entonces, obviamente todo apuntaba a que ella lo había asesinado para sacarle las cosas. Y era, o sea, encima era más feo todo el delito porque no solamente que había matado a un niño pequeño, sino que encima había matado al niño pequeño que ella había criado prácticamente desde que había nacido. Entonces era todo tragedia para todos. Cuestión que mientras Víctor va yendo hacia el lugar, alcanza a ver por el mismo lugar más o menos donde estaba, donde habían encontrado a su hermanito, que hay muchas montañas y qué sé yo, él alcanza a ver una silueta extraña que aún a la distancia lograba, digamos, ver que era un hombre. Y es ahí donde Víctor se da cuenta de que probablemente el que haya asesinado a su hermano no es Justin, que para nada era Justin, sino que probablemente había sido su creación. Y esto ya había pasado, o sea, el momento de la creación ya había pasado hacía prácticamente un año, porque entre que él se había enfermado, había mejorado y todo, había pasado prácticamente un año. Entonces ahí, recién ahí Víctor se da cuenta de que sus actos tenían consecuencias. Lo que lamentaba es que hubiesen tenido consecuencias con alguien que no se lo merecía, ¿no? Cuestión, que él está súper indignado, pero confía en que el juicio va a encontrar a Justin inocente, porque en realidad esa era su culpa. Dice, ahora la van a culpar a una inocente cuando en realidad fue este monstruo que yo no puedo decir que existe, porque si digo que existe nadie me va a creer, me van a terminar mandando loquero a mí. Pero bueno, confiando en que la gente es buena, dijo, bueno, seguramente que Justin va a salir bien librada del juicio. Por supuesto que no, la encontraron súper culpable y encima antes de que la mandaran a la pena capital, le hicieron confesar, porque te confiesan, la hacían hecho confesar que lo había hecho porque si no se iba a ir al infierno, le habían dicho. Entonces, Justin, una vez que ella había confesado, pide hablar con Elizabeth, que Elizabeth solamente va si va con Víctor, y le pide perdón y le dice que no, que ella en realidad no lo ha matado a William y que solamente había confesado casualmente porque le estaban diciendo que se iba a ir al infierno. Si no confesaba, ella no se quería ir con eso, pero que le bastaba, que a ella no le importaba morirse si Elizabeth tenía todavía la confianza de que ella no lo había hecho. Y Víctor, por supuesto, ahí llorando también junto con las dos mujeres porque sabía que era completamente injusto que la matara. Bueno, cuestión que después de que sucede esto, está toda la familia destrozada. A Justin la terminan encontrando culpable y la ejecutan unos días después. Y por supuesto estaban todos tristes. El padre no lo podía creer, el otro hermano, el Ernest, tampoco lo podía creer. Elizabeth estaba tristísima porque había perdido no solamente a su primo, sino que también había perdido a su amiga. Entonces andaban todos como almas sin pena hasta que en un momento dice, bueno, dice el padre, ¿sabes qué? Vamos a ir de viaje a tal lugar que siempre hemos querido ir y nunca hemos ido. Así que vamos a aprovechar este momento para que como familia nos reencontremos, nos revinculemos en ese lugar. Cuestión que van pasando por unos paisajes maravillosos que Víctor obviamente no puede disfrutar porque tiene una culpa atravesada acá, que lo pone re mal y re triste, hasta que llegan al lugar donde ellos querían, digamos, conocer y estar. Y un día él decide apartarse e ir por un lado solo a pasear. Bueno, como todos van todos medios tristes, el padre le parece re coherente que el tipo quiera ir como solito para allá. Y cuando va yendo para allá, creo que va en un caballito, ve por la montaña cómo va subiendo un monstruo. El monstruo, el ser vivo este. Entonces, digamos como que se queda en un lado esperándolo como, dale, matame, ya está. Pero en el momento en que se van a encontrar con él, que Víctor ya estaba como entregándose a la providencia, dice, no, pará, no quiero, ¿por qué? Entonces cuando el bicho, este ser vivo lo viene a confrontar, le dice, no, pará. ¿Por qué hiciste todo lo que hiciste? ¿Por qué hiciste estas cosas horribles? No quiero que hagas estas cosas horribles. No voy a dejar que vos me mates porque vos sos malo. ¡Ese muñeco es algo malo! ¡Es malo! ¡Es malo! Parecía el abuelo de los Simpsons. ¡Malo! Entonces, el monstruo le dijo, no, pará, si yo igual no te venía a matar a vos. Te vengo a contar o te vengo a explicar ¿por qué te quiero pedir lo que te voy a pedir en este momento? Porque vos tenés una responsabilidad conmigo, porque vos sos mi creador y me dejaste tirado prácticamente un año y monedas. Y ahí Víctor no se esperaba que hubiese una contrarrespuesta, que hubiera una contrademanda, digamos, a lo que él estaba planteando. Porque ahí es donde Frankenstein le cuenta cómo él pasó sus días. Y bueno, ya vamos a abrir un debate, a ver quién tiene razón en toda esta historia. Cuestión. Frankenstein le cuenta que cuando él se despertó solo al mundo. Y eso implicaba que él
no tenía idea de la luz, de la oscuridad, del frío, del hambre, del calor, no tenía idea de nada. Como se encontró solo, porque el otro se había ido, agarró y salió corriendo y pasó su primera noche en un bosque, muerto de frío. Él esperando ahí a ver si llovía y encima se encontró con el rocío de la noche, se encontró que tenía hambre, tuvo que comer bayas, se encontró solo. Y tuvo que ir aprendiendo todas las primeras cosas completamente en soledad, porque él tampoco tenía en ese momento el don del lenguaje ni de la palabra, porque Víctor lo había soltado al mundo así, solo, sin nada. Entonces, ¿qué había pasado? Él, a medida, digamos, buscando casualmente calor y esas cosas, se había ido alejando cada vez más hasta que llegó a un pueblito en donde cuando quiso meterse en una de las casas lo miraron, gritaron, lo sacaron a pedradas y el tipo no entendía nada, no entendía por qué lo estaban sacando así. Cuestión que se va alejando cada vez más, pero claro, a medida que él se iba yendo, sin saberlo, se iba cada vez más al norte, hacía cada vez más frío y el tipo se cagaba de frío, de hambre, no entendía nada, pero a medida que iba teniendo esas vivencias también iba aprendiendo la belleza del paisaje, que salía un sol, que había una luna. Mirando ahí a algunas gentecitas de lejos encontró también lo que era el fuego y ahí así, de a poquito, fue armándose, digamos, un poco de ciertas vivencias que le iban a permitir sobrevivir. De hecho, y esto es un dato de color muy interesante que creo que nadie sabía, es que este monstruo de Frankenstein es vegetariano. Él quiso en un momento comer carne y le dio mucha pena tener que matar a un ser vivo porque entendía que era un ser como él. Entonces como que no le podía dar muerte porque ¿quién era él cuando él lo venían apedreando de hacía un montón de pueblos? Y aún así no quería que lo apedrearan. Entonces sentía lo mismo respecto al animal. Entonces él solamente comía bayas y con eso, digamos, iba a tirar. Hasta que llega a una casita que está muy perdida y que tiene como un cobertizo. Entonces se esconde en el cobertizo y como ese cobertizo al parecer había sido una habitación de la casa, tenía la posibilidad de escuchar por una rendijita y mirar hacia adentro de la casa. Y ahí se encuentra, digamos, con un padre y dos hijos que estaban medios exiliados en ese lugar y que justamente llega, el motivo por el cual había caído en desgracia esa familia, como sería la novia del hijo de la familia. Y claro, la chica era árabe, entonces ella empieza a aprender palabras porque les van enseñando y ahí el monstruo de Frankenstein aprovecha y empieza a aprender las primeras palabras. El hermano leía, entonces él aprendía también un montón de cosas, aprendía cómo se llamaban entre ellos, aprendió lo que era una familia, que existía un padre, que habían hijos, que existían, digamos, esos vínculos amorosos, que también habían hermanos, que también eran gente que se quería. Entonces se empezó a dar cuenta, empezó a aprender no solamente a hablar, sino también a formular esas ideas, pero también se empezó a dar cuenta de todas las cosas a las que él no había tenido acceso, porque él había nacido así. No es que se había desarrollado de niño a más grande como todas estas otras personas. Todos tenían de dónde habían vuelto. Él no tenía padres, él no tenía hermanos. El creador, su creador, lo había dejado tirado y eso también empezó a germinar acá en una idea de me dejó tirado. En fin, él empieza a tener todas estas ideas y se empieza a dar cuenta cómo le pesaba, digamos, la soledad. Encima no, pero obviamente ya se había visto en un charco de agua y se había dado cuenta que era deforme, que era feo, que no tenía las mismas proporciones que una persona normal. Entonces eso obviamente que lo estaba limando de poder vincularse con otras personas. Él estaba destinado a estar solo y eso le dolía un montón. ¿Por qué no podía estar junto con sus amigos? Porque para él ya eran sus amigos adentro de la cocina compartiendo un tecito. ¿Por qué? Porque su creador lo había hecho y lo había dejado así de solo. Bueno. Cuestión que un día agarra y se pega el lance y intenta entrar en la casa porque el padre de estos chicos era ciego. Entonces intentó hablar con él, el viejo al principio no se asustó, venía todo más o menos bien, pero claro, justo llegan los hijos y cuando los hijos lo cagan a palo y él sale corriendo y se queda sintiéndose re mal porque él los había querido tanto desde su escondite que de repente el rechazo le dolía en el alma que él cree que no tiene. Cuestión que él se escapa esa noche y al día siguiente cuando se vuelve, digamos, a su lugar y dice, bueno, capaz lo encaré mal, capaz que sí intento ir de a poquito y vuelvo a hablar con el Señor y qué sé yo, lo hago más lento y no tan precipitado como lo hice, capaz tengan mejor chance de tener éxito y de poder insertarme con mis amigos, porque para él eran sus amigos. Cuestión que cuando él llega la cabaña estaba vacía y esperando llega, digamos, el hijo de la familia que estaba con el arrendatario de la cabaña y le dice, no, porque estamos en peligro, ya te conté lo que nos pasó, toma la plata, nos tenemos que ir. Los amigos se van del lugar porque estaban asustados de él y eso lo hace percha.
Cuestión que cuando él se va, igual ahí dejó, digamos, como que todos sus sentimientos de ira y de rabia, que hasta ese momento no les había dado ese nombre ni los había sentido con esa intensidad, digamos, lo tomaran, y agarra y revienta y hace percha toda la casa, la prende fuego, hace mierda también el huerto, todo, lo prende fuego todo. ¡Sangre! 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 Y se va, que se caguen, dice. Bueno. Entonces ahí es donde él ya empieza a darse cuenta, digamos, de que a pesar de todo lo que él haya leído de la virtud y de la bondad y de todas esas cosas solamente son para los hegemónicos, básicamente, para la gente bonita. Porque para él esas cosas, mientras la gente tuviera ojos, no le iba a pasar. Entonces, en esa locura, o sea, en esas tantas preguntas sobre su existencia y qué iba a hacer a partir de ahora con su vida, todo le decía, tenés que volver a hablar con tu creador, porque en definitiva es él el que te puso acá. Tendríamos que preguntarle por qué te puso acá, cuál era su intención, en fin, tenés que hablar con él. Entonces él, que más o menos sabía que venía de Ginebra, empezó a emprender viaje hacia ese lugar. El tema es que no tenía brújula, así que bueno, nada, fue llegando como pudo, y cuando estaba así como medio descansando, que ya estaba llegando y admirando la luz de la mañana, viene un niño, se le acerca un niño. Entonces dice, ya sé, lo que voy a hacer va a ser hacerme un amigo con este niño, me lo voy a llevar, lo voy a secuestrar, o sea, ya de por sí la idea no estaba muy buena, pero bueno, lo voy a secuestrar y le voy a enseñar a que me quiera, o sea, a que tengamos una convivencia, porque los niños seguramente no tienen tantos prejuicios como los grandes. Entonces cuando agarra al nenito le dice, vení, nenito, ven para acá. Ahora no vas a ver más a tu padre, te vas a venir conmigo. Obviamente la reacción del nene fue decirle, rajá de acá, monstruo horrible, tipo Shrek. Rajá de acá, ¿no? Yo con vos no me voy, sos feo, sos un ogro. Claro, imagínense el niño lleno, digamos, de cuentitos de los hermanos Grimm seguramente. Le dijo, no, ¿cómo me vas a llevar? Entonces ahí el tipo se enojó más todavía y lo mata. ¿A quién había matado? Había matado al hermano de Víctor. Y encima había tenido el cuidado de sacarle el relicario, porque le había llamado la atención la cara de la madre de Víctor Frankenstein, que era muy linda. Y cuando vio que había una chica que lo estaba buscando, que era Justine, le dejó el relicario entre las ropas para que eventualmente la terminaran culpando. Claro, a medida que Víctor iba escuchando todo esto, se iba indignando cada vez más. Pero había todavía algo peor. A cambio de todas estas penurias que el monstruo, o el engendro le dicen en el libro, había estado pasando, su petición con Víctor era la siguiente: que le hiciera una novia, una compañera, no un amigo, una amiga. ¿Por qué? Porque para él el problema de su desgracia, el problema de su ira, de su enojo, era que él estaba solo. Entonces, ¿de qué manera podía ser mejor para no estar solo? Que él hiciera una compañera. Se la tenía obviamente que hacer él. Y claro, como ella también la iba a rechazar la sociedad de la misma manera que a él, entonces a ella no le iba a quedar otra que estar con él. Entonces era un win-win para él de todos lados. Tenía que hacerle esa amiga y que se lo debía porque él lo había tirado al mundo sin ningún plan de para qué, sabiendo que él encima lo había hecho de una forma tan fea que nadie lo iba a querer ni a nadie le iba a importar tener un vínculo con él. Entonces él se lo debía. Y Víctor, que estaba ahí, claro, estaba entre medio en una montaña, en el pináculo de una montaña, viendo que se hacía así, se caía y se moría, le empezó a parecer que tenía algo de sentido lo que le estaba diciendo. Entonces le dijo, bueno, está bien, la verdad que en algo tenés razón, o sea, en que te dejé tirado tenés un poco de razón, así que dale, te voy a hacer tu compañera lo más pronto posible. Y con esta promesa, el monstruo, el engendro le dice, mira, si me lo prometes, yo voy a estar siguiéndote. Es decir, que yo voy a saber si vos estás avanzando, yo voy a saber cuando esté listo y voy a caer en el momento oportuno para llevarme a mi compañera. ¿Listo? Bárbaro. Vuelve Víctor con su familia y le dice el padre, que lo ve que está como muy pensativo, ¿viste? Y dice, bueno, mira, a ver, Víctor, yo te voy a ser completamente honesto. Yo sé que estás pensando algo. Vos venís de una fiebre muy fuerte, venimos de la desgracia familiar. Mira, la cosa es la siguiente. A mí me re gustaría que Elizabeth y vos se terminaran casando. Pero si estás medio mal porque en realidad te enamoraste de alguien estando en la universidad y no nos lo querés decir, te pido por favor que me lo digas. A mí me va a dar pena, pero nada, ya está. Si no, me encantaría que se casen y cuanto más pronto, mejor. Entonces, Víctor le dice que no, que nada que ver, que él resta con Elizabeth, le re gusta, pero tiene algo que tiene que resolver antes. Entonces lo que le pide es irse en un viaje
a Inglaterra durante 2 años, al cabo de los cuales él va a volver para casarse con su prima, que no hay drama. ¿Por qué se quería ir a Inglaterra? Él se quería ir a Inglaterra porque ahí había, al parecer, muchos más avances, otros filósofos, otras personas que hacían ciencia, que tal vez podrían ayudarlos a ser una mujer, porque él había hecho un hombre. Pero para ser una mujer claramente era muchísimo más complejo, por supuesto. Entonces necesitaba, digamos, esta nueva información para armar esta nueva compañera de Frank, del monstruo, porque hasta ahora él, nada, como que había ya quedado con esa promesa, lo iba a tener que hacer. Y recién, cuando terminara de hacer todo eso, que él iba a estar como más, iba a estar liberado finalmente de cualquier cosa, por supuesto que ya se venía y se casaba con Elizabeth porque lo iba a poder hacer tranquilo. Cuestión que el padre, listo, dice bárbaro, arman el viaje iba a durar 2 años y se va con su amigo el Henry. A todo esto, Víctor, sin oficio ni beneficio, o sea, el que garpaba ahí los viajes era el padre, ¿eh? Ojo, me encantaría tener ese padre. No el padre que me regala libros como un chino en bicicleta. Pero bueno, cuestión que él se va y, bueno, pasean un poco, pasean otro poco, Víctor se hace medio el pelotudo y encima, digamos, empieza también Víctor a pensar, sabiendo, digamos, todo lo que sabe hasta ahora, le empieza a dar miedo que le aparezca de repente el monstruo y le dice, hermano, ¿cuánto avanzaste? ¿Ya tenemos la cabeza, tenemos el torso de la novia, las piernas? Digamos, empieza a tener miedo de que le aparezca en algún lado y nada, cuando vea que no ha estado avanzando. Cuestión que en un momento, después de hablar con varias personas que más o menos le tiraron más información, con más maestros, dice, bueno, listo, mira Henry, yo me tengo que ir para allá, a una isla, dentro de un par de meses nos encontramos. Bueno, le dicen Henry, no hay drama, todo ok, intenta que sea menos tiempo porque la verdad que está re piola este viaje que estamos haciendo. Básicamente era una despedida de soltero de 2 años y encima viajando. Bueno, así que Víctor agarra, se va a una isla en donde hay 10 personas y él, y en una cabañita agarra y empieza a disponer todo para armar a esta mujer monstruo. Entonces también empieza a agarrar los pedacitos, los empieza a acomodar, los empieza a coser, qué sé yo. Y claro, en un momento cuando está armándolo dice, mira qué justo, qué timing el perro. Paremos la máquina. Víctor, pensá un segundo. Vos no sabés cómo va a reaccionar este monstruo, esta mujer. Porque ella no sabe que vos la estás haciendo para otra persona. Y aparte, el monstruo nos dice, o me prometió, que se iba a ir al medio de las Amazonas para estar con su pareja y que nunca más se iba a cruzar con ningún ser humano. Ahora, eso te lo dijo a vos. Suponete que lo cumple, porque claramente el tipo ha matado, ha mentido, ha engañado, ha quemado. No podemos confiar mucho. Pero suponiendo que fuera cierto, que realmente se recluyera, en algún momento van a querer tener familia. O sea, va a pesar sobre vos que vas a haber dejado tirada este monstruo, este demonio, por el mundo cuando no tenés por qué. O sea, justamente, ya hiciste uno, ya uno es demasiado y mira todo lo que te está pasando. ¿Vas a hacer un segundo? Y aparte, también hay que tener en cuenta eso que me parece también una realidad. No sabemos qué carácter va a tener esta mujer, no sabemos qué cosas le van a gustar o qué no. No sabemos si le va a dar bronca que vos la hayas traído de vuelta a este mundo sabiendo que también la van a aborrecer igual que al otro. Y tampoco sabemos si le va a gustar el otro, capaz que al otro no le gusta. Y que por más que el otro sea feo, o sea, así como él mismo se desprecia a sí mismo, capaz ella también lo desprecie porque es feo, o sea, hay un montón de cosas que no sabés si realmente van a funcionar. Entonces vos no podés liberar esto que es una bomba de tiempo al mundo. Entonces cuando se da cuenta de esto, agarra y hace ¡pam! Tira todo el trabajo a la mierda. ¡Fra! Chao. No la voy a hacer. No la voy a hacer y no la voy a hacer, dice Víctor. Con tan mala suerte que por la ventana lo estaba mirando el monstruo, que por supuesto el monstruo estaba ahí viendo, digamos, certificando las horas de trabajo. Entonces, unas horas más tarde, el monstruo se le presenta y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué no estás haciendo vos a mi novia? Me lo prometiste. Yo rompo mi promesa, le dice Víctor. Yo no puedo mandar tirar a otra persona como vos acá al mundo si no sé lo que van a hacer. Vos hasta ahora lo único que me has demostrado es que has matado, es que has lastimado, es que has quemado cosas. No sos bueno, entonces yo no puedo tampoco asegurarme de que esta otra persona que yo cree sea buena. No sería buena, o sea, yo no sería bueno si dejo que sigas existiendo y que sigan existiendo otros como vos. Bueno, ¿sabes qué? Le dice nos vamos a ver en tu noche de bodas.
porque lo que vos me acabas de hacer es imperdonable, le dice el monstruo, y se va. Y el otro, viste, se queda como, bueno, qué sé yo, me voy a morir en mi noche de bodas, qué bajón, porque me voy a quedar, voy a ser viuda a mi señora, pero bueno, nada, si ese es el momento donde vamos a tener el duelo final, que sea, dice Víctor, ya estoy podrido de estar peleando, de estar yendo, viniendo con todo esto, ya está, me cansé. Quedan con Henry para encontrarse en unas semanas en un punto en común para ya seguir pegando, digamos, todavía no habían llegado a Inglaterra, para llegar a Inglaterra y ya ir pegando la vuelta. Bárbaro. En ese tiempo lo que hace Víctor es ir ordenando, digamos, todos sus cosas, su estudio, va tirando, digamos, los pedazos de novia fallida que había hecho, qué sé yo, pero esos, claro, como eran restos humanos y para que nadie malentendiera nada, los pone en una cesta y a la noche, muy noche, se va con un barquito y los tira en medio del mar. Como las olas estaban medianamente calmadas, viste, como que bien, y el tipo ya estaba cansado de todo, agarra y dice, bueno, me voy a tirar así a mirar el cielo y que me vaya meciendo el agua hasta la orilla. El tipo se queda dormido y se despierta el otro día en una playa completamente diferente porque se había ido el barco mucho más lejos de lo que él había pensado, por lo tanto ya estaba como que en otra isla. Cuando él llega, todos lo empiezan a mirar muy muy mal y dice, ¿qué pasó? Claro, lo que había pasado es que habían encontrado esa misma noche un muerto, o sea, un cuerpo ahí, un fiambre en la playa. Entonces, claro, pensaban que era él el que había matado a esa persona, se había ido en la barca y que, claro, en algún momento el río mismo lo había vuelto a traer, el mar lo había vuelto a traer y que él era el asesino. Cuestión es que lo agarran preso, se lo van llevando para donde está el magistrado y dicen, bueno, que vaya y que vea a ver si reconoce al muerto, vamos a empezar por ese lado, y cuando va a reconocer al muerto se da cuenta de que es su amigo Henry. Pobre Henry, que no tenía la culpa de nada y que lo habían matado también agarrándolo así, que tenía también las mismas marcas que tenía su hermano. Claro, el otro le da un ataque de histeria y empieza a decir, no, lo maté yo, claro, porque lo había hecho el engendro y claramente él se sentía culpable porque por la hora y por todo lo que le habían dicho había sido inmediatamente después de que él lo había ido a visitar, pero él en ese momento había estado en la isla, entonces él no desconocía, digamos, que él era inocente y que se podía probar que él era inocente, pero se sentía tan mal por todo lo que estaba viviendo que empezó a decir que lo había matado él, qué sé yo, pum, le da una fiebre de vuelta, empieza a convulsionar ahí por el cansancio de todo lo que le había estado pasando y pasa 2 meses en un calabozo delirando de fiebre, en donde a veces veía al amigo, a veces veía al monstruo que venía y lo buscaba ya para darle el finiquito. Así que nada, la pasa re mal. Cuando finalmente él se logra reincorporar, le han avisado a la familia, le han avisado al padre y el padre justo llega a saludarlo y a decirle, bueno, nada, que no se preocupara, que era obvio que era inocente, que estaba todo perfectamente probado, que ya se iban a poder volver, que era una pena por Henry, pero bueno, nada. Cosas que, no que pasan, pero bueno, desgracias que suceden. Recomprensivo el padre, más bueno, que nada, que ya faltaba poco para irse a la casa. Cuestión que efectivamente pasa por el juicio, también lo encuentran, digamos, inocente, así que hasta ahí, digamos, como que Víctor bien, está todo bien, pero obviamente él sabe que esto es un preludio de lo que va a suceder en su noche de bodas, que ya se lo dijo, lo va a matar. Entonces, Víctor dice, bueno, ya está, si tiene que ser, que sea. Cuando ellos vuelven a Ginebra, él se había escrito con Elizabeth, le había dicho que estaba todo bien, que sí iban a casar, efectivamente, que él no quería a nadie más, pero que todo lo que le había estado pasando en los últimos años se lo iba a contar al día siguiente de la noche de bodas. Listo, dice Elizabeth, yo no digo más nada hasta que nos casemos. Cuando llegan, están todos de acuerdo, deciden que se van a casar en menos de 10 días. Y durante esos 10 días, digamos, todos están como, el padre está súper contento, pero la verdad que Elizabeth está como media preocupada porque sabe que el otro está fingiendo su alegría. Y el otro se empieza a armar con cuchillos hasta, digamos, con cuchillo, revólver, hasta los dientes, esperando el día de la noche de bodas para cagarse a tiros con el engendro, el monstruo de Frankenstein. Bueno, llega el bendito día, se casan, se iban a pasar la noche de bodas a una isla y al día siguiente iban a volver a visitar al padre. Entonces esa noche el tipo está así, esperando que aparezca el monstruo para cagarse a tiros. Y la Elizabeth que está ahí dice, bueno, che, vamos a hacer noni.
No, yo tengo que resolver una cosa, yo mañana, como te dije, te cuento todo, vos anda a descansar, amor mío. Bueno, entonces la Elizabeth se va y queda así de vuelta Víctor esperando. Hasta que escucha un grito de la habitación. O sea, en realidad el monstruo no lo iba a matar a él, iba a matar a Elizabeth. Así que cuando él entra, la encuentra a Elizabeth ya muerta. Pero como él tenía el revólver y lo ve, digamos, a través de la ventana que estaba abierta, ¡pum!, empieza a pegarle tiros. Se desmaya en medio, viene la gente a auxiliarlo, lo vuelve a ver, lo empiezan a perseguir, no lo encuentran. En definitiva, Víctor queda viudo. Así, en este mismo día queda viudo. Un horror. Víctor ya está que su alma no puede más porque dice, no, ya, a ver, pensé que me iba a matar a mí, no que la iba a matar a Elizabeth. ¿Cuánta más gente tiene que sufrir que no tiene nada que ver con esto que no sea yo? Cuestión que al otro día, por supuesto, tenía que volver con el padre, vuelve solo, el padre no lo puede creer, las desgracias que le están pasando, porque encima de Elizabeth la amaba como a una hija, y a los días le da un ataque de apoplejía y se muere. A todo esto, que eso no lo dice el libro y siempre me llama la atención cada vez que lo releo, él tenía dos hermanos, uno era Ernest, que era el del medio. ¿Cómo será? Y quiero que me digan si es así los hermanos del medio, porque yo no soy hermana del medio. ¿Cómo será que los hermanos del medio nunca le importaron nada a nadie? Porque Mary Shelley, después de todo esto, no dice qué pasó con el hermano del medio. Sabemos que no lo mató, así que bueno, lo bueno de que no le importe a nadie el hermano del medio es que no se mueren en estos casos. Así que, punto a favor del hermano del medio. Cuestión, que claro, con la muerte del padre, ya se le había muerto el padre, el hermano más chico, Elizabeth, el amigo, Gachi, Pachi y estos dos pelotudos, Víctor ya no daba más. Entonces dijo, ya está, no, yo voy a dejar de esperar que él me venga a matar porque va a pasar igual, o sea, en algún momento vamos a tener este duelo final. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser ir yo en contra del monstruo. Voy a ir yo a perseguirlo y a hacerlo verga, porque ya me tiene, o sea, ya se ha llevado todo lo que se puede llevar, todo lo que yo quiero. Nunca habla del hermano, me encanta. Así que voy a ir yo a buscarlo y a vengar a Gachi, Pachi, al padre, a Elizabeth y a todos. Bien, él se va, digamos, a despedir, como no sabía muy bien por dónde arrancar, va primero al cementerio a despedir a todos sus seres queridos, porque están todos, claro, enterrados uno al lado del otro, y cuando los va a despedir y hace el juramento de los voy a vengar, escucha la risa malvada y macabra del monstruo diciéndole, acá te espero, vení, pega si podés. Entonces empiezan a tener, digamos, esta batalla donde va el monstruo yendo adelante de Víctor y Víctor atrás para darle caza y matarlo. Cuestión que pasaron por desiertos, pasaron por bosques y en un momento él logra ver que el monstruo se empieza a ir hacia el norte, hacia los glaciares. Entonces él va también atrás. Pero era tan macabro y tóxica esta relación, porque ya pasa a ser una relación de novios tóxica, que cuando Víctor por ahí capaz le perdía la pista, el monstruo le dejaba mensajitos. Por acá, hijo de puta, le dejaba. Acá te dejo un conejito para que te coma, forro. Y después seguí persiguiéndome. O sea, se dejaban correspondencia, ¿me entendés? Para que el tipo siguiera hasta el final y que cuando estuviera muy muy cansado agarraran y se tortearan y que el monstruo tuviese la satisfacción de hacerlo mierda a su creador que le había negado toda posibilidad, según él, de felicidad. Cuestión que, claro, siguiendo, llega un momento hasta que llegan a donde está el Capitán Walton y es ahí donde cerramos, digamos, la historia. Pero claro, todavía él seguía vivo, es decir, el monstruo seguía vivo, sabían que iba adelante y Frankenstein, claro, con todas las enfermedades que había tenido, con todos los fríos que había pasado, tenía la salud hecha percha realmente. Entonces le da de vuelta una fiebre muy tremenda, ya no tiene prácticamente fuerzas y en un arranque o en una parte de delirio le dice a Walton que si puede seguir hacia adelante, que por favor cumpla con su promesa y que lo mate, que mate al monstruo de Frankenstein. Cuestión que, pasados unos días, quedan súper trabados en unos glaciares. Frankenstein ya le ha dicho que si ellos se vuelven, porque ya hay un momento donde el barco ya no puede seguir avanzando y la gente se le está amotinando al capitán, que él se quiere quedar y para seguir hasta que lo encuentra el monstruo de Frankenstein. Cuestión que no sucede, o sea, no sucede porque realmente no pueden seguir avanzando y hay un momento en donde, un 10 de septiembre, fallece Víctor. Y muere.
Cuestión que el capitán Walton está descorazonado, pero bueno, nada, tenía que pegar la vuelta, ya los marineros estaban ya que en cualquier momento iban y también le pegaban a él el sablazo ahí porque tenían que volver. La verdad que el clima estaba muy inclemente, habían llegado lo más lejos que se había podido, sin mucho éxito, pero bueno, ya estaba. Entonces tenía que pegar la vuelta. Pero cuando empiezan a pegar la vuelta, al día siguiente del fallecimiento de Víctor, aparece en el camarote de forma muy sigilosa el monstruo, el engendro que venía a cerciorarse de que Víctor hubiese fallecido. Y claro, el capitán Walton sí creía todo lo que le había contado Víctor, pero nada, hasta que uno no lo ve, no termina, digamos, como que de que le caiga todo esto encima. Entonces, cuando ve al monstruo, que efectivamente era una cosa gigante, como de 2 metros, que si le hacía así, lo desnucaba a Walton, se quedó el tipo, era de verdad. Sí dice que no lo puede ver mucho, digamos, a la cara, porque sí, la verdad que era medio chocante verlo, pero nada, no dejaba de ser como re asombroso que realmente todo lo que le había contado Víctor fuera cierto. Y el tipo le dice que no le va a hacer daño, pero que esa muerte, la muerte de Víctor, se la atribuye a él porque lo había llevado, digamos, hasta el extremo de sus fuerzas para que falleciera. Así que se quedara tranquilo, que de todas maneras esa era ya su última víctima, que él mismo se iba a armar la pira funeraria en donde se iba a arrojar para prenderse vivo y volverse ceniza y fallecer, porque la verdad que una existencia como la que él le había tocado, digamos, en suerte tener, no estaba buena para nada. Ya se había cansado hasta de vengarse, y que dice, a pesar de lo que él te puede haber contado a vos de todo lo mal que yo hice y de cómo él me despreciaba a mí, tené por seguro que ese desprecio no es nada comparado con lo que yo siento respecto a mí. Yo era un ser que nació para el amor, nació para la virtud, nació para sentirse bien y ser bueno, pero todas las cosas que me fueron pasando hicieron que inevitablemente, sin una guía superior, me fuera yendo hacia la ira, hacia la bronca, hacia matar, básicamente. Así que despreocúpate, que es la última vez que me vas a ver vos y que me va a ver cualquier otra persona, porque además con la muerte de mi creador ya no queda registro de que yo exista en ningún lado. Hazte un poco a la izquierda. Así que con eso, el monstruo de Frankenstein se despide del capitán Walton y no lo volvemos a ver nunca más. Bien. ¿Sobre qué quería abrir yo debate? ¿Quién tiene razón? ¿Tiene razón Víctor? ¿Tiene razón el monstruo, que encima el monstruo ni siquiera tenía nombre? Otra cosa, digamos, interesante, y es que esto de "está vivo", que es una escena muy recreada de las películas relacionadas con Frankenstein o mito similar, no aparece en el libro. Tampoco aparece Igor, que creo que es como el ayudante, o que he visto yo en las películas que dicen que tiene un ayudante que se llama Igor. No aparece en el libro. El único amigo que tiene Víctor es Henry, que no tiene tampoco ni idea de nada de los experimentos que hace Víctor. Entonces hay un montón de cosas que por ahí en el mainstream han ido quedando, que en realidad son de las versiones cinematográficas. El libro no tiene mucho de esto, pero en definitiva, ¿tenía razón Víctor o tenía razón su creador? ¿Víctor tendría que haber pensado antes de hacer las cosas? Probablemente que sí, pero ¿está justificado o no el monstruo de haber hecho todo el mal que hizo? Obviamente que no está justificado, pero quiero decir, no es una reacción entendible teniendo en cuenta todas las cosas que le habían pasado, teniendo en cuenta que lo habían tirado al mundo a aprender así como se pudiera y como buenamente lo quisieran tratar. Yo tengo puntos tanto a favor como en contra de las cosas. Así que bueno, nada, si tienen alguna opinión al respecto, dejen el comentario abajo, pongan un like, y si es la primera vez que me ven, les gustó estos videos, visiten otros videos y suscríbanse, por favor. Algo que siempre me olvido también de decir es que tenemos Instagram, que es exactamente igual que el canal de YouTube, La H es Muda 0, que acá va a estar dejando nuestro editor, pobre editor, nos tiene que dejar todo, para que nos vayan a visitar por ahí. Por ahora me despido y espero que les haya gustado un montón. ¡Besos!